¿Cómo sabe un organismo qué es bueno y qué es malo para comer? ¿Cómo sabemos qué es bueno y qué es malo para comer? Intentaremos conversar sobre este tema a lo largo de una serie de trayectos. Por ejemplo, desde la decisión a la manipulación, desde el libre albedrío para tomar decisiones a los automatismos biológicos de la conducta, desde la fisiología al marketing, desde la cultura a los negocios. El programa genético de la especie se orienta hacia la supervivencia y la reproducción. Los mecanismos de selección de determinadas conductas y determinados alimentos necesariamente deberán ser congruentes con estas funciones básicas de los organismos. Los objetivos respecto de la selección de nutrientes básicamente se refieren a la calidad, a la cantidad y al momento oportuno para ingerirlos. El problema es cómo hace un organismo para cumplir con estos objetivos. Hay algunos mecanismos básicos. El primero es la sensorialidad. A través de las propiedades organolépticas de los comestibles, un organismo siente atracción o aversión para determinados productos. El segundo es el sistema neuroendocrino de recompensa, que premia con una sensación de placer o bienestar aquella conducta ingestiva que es útil biológicamente para el organismo y castiga con el rechazo aquellas que no lo son. El tercero es la regulación de periodos de hambre y saciedad a través de la señalización interoceptiva que indica cuándo comer y cuándo no hacerlo. Los ritmos circadianos van estableciendo los periodos en que el aprovechamiento de los nutrientes en función de su necesidad resulte más oportuno. Es decir, las especies, incluida la humana, tienen mecanismos regulatorios de la conducta ingestiva evolucionados a través de millones de años de altísima eficiencia. ¿Qué comer? La toma de decisiones ante un panorama ambiental rápidamente cambiante puede significar para un organismo vivo la diferencia entre la vida y la muerte. El instinto, la programación genética de la conducta ingestiva, selecciona comportamientos automáticos, porque de ello depende una correcta interpretación de las señales ambientales. Esto es bueno para comer, esto es malo para comer. Para ello, la sensorialidad debe ser un vehículo confiable de las aferencias sensoriales. Un error en la sensorialidad podría resultar fatal para un organismo por conducir a respuestas inadecuadas. Ningún sistema sensorial y de recompensa puede funcionar de acuerdo a sus propias necesidades orgánicas si es sometido permanentemente a estímulos supernormales, es decir, a intensidades de estímulos muy por encima que las que ofrece la naturaleza y por ende aquellas a las cuales el organismo se encuentra adaptado. Se produce así una disregulación de los mecanismos de selección de nutrientes a las que un organismo está preparado. El control del consumo alimentario y del gasto de energía están rigurosamente regulados por circuitos cerebrales que algunos autores denominan adipostato. Pero también están poderosamente regulados por la cultura, por el ambiente, por la sociedad, por el sistema económico, por la disponibilidad de alimentos, a través de una serie de funciones como el aprendizaje, el control ejecutivo, la recompensa o gratificación, las señales homeostáticas, las emociones, la memoria y la cognición. Es decir, los determinantes del consumo
y del gasto energético son múltiples, complejos e interdependientes. En el sistema nervioso central es básicamente una estructura, que es el hipotálamo, quien asegura la estabilidad de la masa corporal a través de un complejo sistema neuroendocrino de señalización. El ambiente es capaz de alterar estos circuitos, que básicamente regulan la adipogénesis y la antitermogénesis. La exposición crónica a alimentos inflamatorios, por ejemplo, como los alimentos que se consumen actualmente en productos comestibles ultraprocesados, puede ocasionar un daño irreversible a estos sistemas regulatorios hipotalámicos y generar una recurrencia de la obesidad. La exposición a altos niveles de insulina de manera crónica interfiere, por ejemplo, con el efecto saciante de la leptina, resistencia a la leptina. Esto ocurre a nivel hipotalámico y en la corteza tegmental ventral. Para que quede claro, las señales mediadas por leptina que indican saciedad se vuelven ineficientes en presencia de un hiperinsulinismo crónico. Se sabe que las exposiciones frecuentes a comidas con alta palatabilidad hacen que el número de posibilidades de asociar esa señal y el contexto donde esa señal se produjo sea casi infinito. Esto se llama condicionamiento asociativo. El aumento de la reactividad a las señales del ambiente, por ejemplo, de las comidas, se asocia a emociones, a pensamientos y a contextos y puede ser un predictor de sobrealimentación. Es decir, asociar una señal proveniente de un alimento con una emoción o con un lugar potencia la conducta ingestiva. La clásica teoría dual describe la hiperfagia por una respuesta automática a señales de comida calórica asociada al deterioro de la respuesta inhibitoria. La teoría dual dice que hay señales estimulantes, se denominan salientes, y respuestas inhibitorias a esas señales. En ambientes con alta disponibilidad de alimento, aumentan las señales y se deterioran las respuestas inhibitorias. Teoría dual. ¿Qué es y cuáles son las funciones de un organismo vivo del sistema de recompensa neuroendocrino? ¿Qué conductas premia y cuáles castiga? Un sistema de recompensa reconoce básicamente dos niveles. Un nivel homeostático, desencadenado por señales biológicas acerca de la cantidad de reservas de nutrientes que tiene un organismo para encender la conducta de búsqueda y consumo de alimentos. Y un sistema hedónico o cultural, básicamente mediado por señales de palatabilidad y de disponibilidad que puede desencadenar la conducta ingestiva, incluso en ausencia de necesidades biológicas o homeostáticas nutricionales. Ambos están finamente regulados por una serie de señalizadores neuroendocrinos donde interviene no solo el aparato digestivo, sino el sistema nervioso central en un diálogo cruzado de fina precisión. Tal como acabamos de describir, las dos esferas del sistema de recompensa podrían hacernos separar lo que consiste en aspectos biológicos de lo que consiste en aspectos culturales de la conducta ingestiva. Pero como se sabe, la separación entre biología y cultura no solo es imposible, sino que es absurda. La naturaleza y la cultura, la biología y la biografía nunca pueden separarse de manera completa. Un medio, un ambiente obesogénico podría incluso dejar huella en los circuitos neuronales que participan en la regulación del equilibrio energético. Es decir, la biología y el ambiente son interdependientes.
nuestros hábitos de vida actuales producen efectos epigenéticos que podrían afectar a las generaciones futuras. Consumir alimentos poco saludables, en particular productos ultraprocesados, conlleva una serie de cambios neuroplásticos que básicamente consisten en alteración de la neurogénesis, de la plasticidad sináptica y de la arborización dendrítica. Estos cambios neuroplásticos intervienen en la regulación de la conducta ingestiva. Un ambiente con alta disponibilidad de alimentos también puede alterar la composición de la microbiota intestinal. Biología y cultura no pueden ser separados más que de manera arbitraria. ¿Cómo tomamos decisiones las personas en distintos ámbitos de la vida, pero también respecto de la conducta ingestiva? Hay varias teorías al respecto. La teoría dual de Tversky y Kahneman dice que hay una forma de tomar decisiones mediante el razonamiento, es decir, la lógica analítica, y otra meramente intuitiva. La primera es lenta, analítica y demanda esfuerzo. La segunda es rápida, automática, instintiva y demanda poco o ningún esfuerzo. Pero resulta que estos mecanismos para tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida tienen múltiples determinantes que los condicionan. En principio, el más importante de ellos es la cultura en cuyo interior las personas tomamos decisiones. La cultura configura la toma de decisiones a través de la instalación de determinados modelos mentales que aprendemos desde la infancia, patrones de reconocimiento y de decisión y etiquetas emocionales que ponemos, por ejemplo, al acto de comer en determinados contextos. Por lo tanto, la toma de decisiones respecto de qué comer y qué no comer es un fenómeno complejo con modalidades automáticas, modalidades analíticas, pero fuertemente configurado por los contextos culturales donde los tomadores de decisión hemos sido educados, vivimos y recibimos sus influencias condicionantes. Cómo funcionan estos mecanismos implica cambiar el modo en que tradicionalmente hemos entendido las acciones del cerebro respecto de la conducta humana. Lo que hoy se acepta es que el cerebro actúa a través de lo que se conoce como codificación predictiva. Es decir, el consumo ilimitado desafía todos nuestros mecanismos reguladores, predisponiendo a la obesidad y a sus enfermedades asociadas, como la diabetes, la adicción y sus secuelas. Hasta ahora hemos buscado soluciones técnicas, es decir, balas de plata moleculares, intervenir en los procesos moleculares que señalizan la conducta ingestiva en lugar de intervenir en el ambiente que las desencadena. Por ejemplo, a través de fármacos que tratan complejos circuitos metabólicos que regulan el apetito y el estado de ánimo o la valencia afectiva con que nosotros imbuimos el acto de comer. El gran autor americano Peter Sterling, que nadie debería dejar de leer cuando se interesa por estos temas, se hace algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué nuestros sistemas reguladores, tan efectivos a lo largo de la historia evolutiva de la especie, han estado ajustados para obtener pequeñas satisfacciones, pero ahora demandan constantemente más y más? Es decir, la recompensa que se obtenía con pequeñas satisfacciones hoy requiere enormes estímulos para hacerse consciente. Él aclara que estamos configurados como especies para privilegiar la oportunidad de comer por sobre otras conductas. Al haber evolucionado en ambientes con escasez, cada vez que hay una oportunidad de comer, esa conducta se privilegia sobre otras. Cuando un animal carece de alimentos, las neuronas del hipotálamo se disparan
para indicar la sensación que conocemos como hambre y desencadenan una conducta de búsqueda de alimentos que en los animales se denomina forrajeo. Este estímulo para la conducta de forrajeo en los animales o de búsqueda de los alimentos en humanos ocurre mucho antes de que haya un déficit energético real, es decir, es un empujón conductual anticipatorio. Las neuronas emplean la información acerca de la disponibilidad de alimentos en el ambiente para anticipar el valor nutricional de una comida. Le otorgan saliencia. La activación de estas neuronas del hambre potencia las propiedades gratificantes de los alimentos tal como son percibidas. Por lo tanto, esto dispara la saliencia de la señal y el afecto o valencia positiva con que se la carga. En síntesis, la alta disponibilidad de alimentos enciende circuitos neurológicos ancestrales que aumentan la saliencia de las señales y las dotan de un afecto positivo, lo que aumenta sus propiedades gratificantes anticipatorias. Gran parte de los desarrollos de la investigación moderna hablan de la codificación predictiva cerebral como explicación de la conducta y de la regulación aleostática en lugar de la regulación homeostática, por ejemplo en la obesidad. Si el objetivo de la especie, de un organismo vivo, es mantener la aptitud física, esto obliga al cerebro a reconocer y darle prioridad a las señales motivadoras procedentes del ambiente. A medida que el hambre aumenta, disminuye la motivación para otras actividades de la vida, como el sexo o la defensa territorial. Las señales que inician la búsqueda de alimento y alimentación en el cerebro son, como acabamos de decir, anticipatorias, predictivas, no reactivas, y operan integradas en circuitos con señales competitivas para equilibrar la oportunidad con la urgencia. Es decir, si hay disponibilidad de alimentos, se privilegia esa oportunidad para desencadenar la conducta ingestiva. Si hay oportunidad, entonces la oportunidad se convertirá en urgente y la conducta será desencadenada. Hay muchos trabajos, mencionaré solo algunos de ellos, que aportan algunas ideas interesantes. Uno de ellos es el concepto de lo que se conoce como declive hedónico. ¿Qué es el declive hedónico? Este fenómeno, demostrado experimentalmente y en estudios ecológicos con la misma evidencia, consiste en que la exposición repetida a un estímulo, por ejemplo la sensorialidad de un alimento, reduce la respuesta hedónica, es decir, disminuye el placer que obtenemos con esa conducta mediante una retroalimentación fisiológica que modifica la percepción y la autorreflexión. Las trayectorias típicas de la respuesta hedónica son básicamente tres, aunque algunos describen otras. La disminución constante de la respuesta. Cuanto más se ingiere el mismo alimento, menos placer produce. La mayor respuesta prolongada y la mayor respuesta inicial seguida de una disminución posterior. Esto desencadena lo que los fisiólogos denominan el treadmill hedónico. Pero muy importante cuando conversamos con nuestros pacientes. ¿Y qué es el treadmill hedónico? Es esta situación por la cual las personas deben encontrar continuamente nuevas y mejores experiencias simplemente para mantener el mismo nivel de recompensa o satisfacción. Hay enormes desarrollos conceptuales que permiten entender qué dispara el consumo. Para obtener la misma satisfacción se requiere incrementar la dosis de la sustancia consumida. ¿Tiene entonces sentido pedirle, exigirle, estigmatizar a nuestros pacientes apelando a su
fuerza de voluntad? Veamos qué dice la evidencia. El entorno alimentario en el que nosotros vivimos estimula deliberadamente los circuitos de respuestas reflejas automáticas, no reflexivas, automáticas, que aumentan el deseo de comer y por lo tanto la conducta ingestiva. Sin embargo, el pensamiento hegemónico dentro y fuera de la medicina es que todo es una cuestión de autocontrol y que las personas deberían tomar decisiones reflexivas más sabias. Pero piensen un poco en esta contradicción. Si el entorno desencadena respuestas automáticas, es decir, no reflexivas, ¿qué creen que ocurre cuando apelamos a la reflexión en la toma de decisiones frente a estímulos que desencadenan respuestas automáticas? La idea de que los niveles de responsabilidad personal, de conocimiento, de inteligencia o incluso morales de la mayoría de las personas está disminuyendo y que por eso se explica la epidemiología de la obesidad, esta idea de que ha caído la responsabilidad personal de toda la humanidad en un momento histórico es sencillamente absurda. Es más probable que los mecanismos que afectan la ingesta de alimentos no sean una cuestión de toma de decisiones reflexiva, consciente y basada en la información. Es extremadamente difícil hacerlo, ya que el procesamiento de las señales del ambiente está diseñado deliberadamente para operar por debajo del nivel de la conciencia. Se lo llama en idioma inglés por debajo del radar. Los estímulos desencadenan respuestas automáticas, no conscientes. Las sensaciones asociadas con la dopamina, que estimulan el consumo de alimentos a través de la motivación, pueden no ser distinguidas con la sensación de hambre real causado, por ejemplo, por una caída de los niveles de glucosa en la sangre. Respuestas automáticas, no reflexivas. El autocontrol que le pedimos a nuestros pacientes con sobrepeso y obesidad exige enorme esfuerzo y por lo tanto sufre de fatiga. El control inhibitorio de la conducta, ingestiva en este caso, es una tarea cognitiva de alta demanda de energía. ¿Qué creen que ocurrirá con una tarea tan difícil de sostener? No es posible ejercerla, controlarse, sin pagar un precio a corto plazo, sentirse mal. Y otro a largo plazo, perder el control inhibitorio que no puede sostenerse. Cuando los recursos de funcionamiento ejecutivo, esto que llamamos voluntad, se agotan, elegimos la opción por defecto, predeterminada, automática, que relaja los controles inhibitorios al requerir menos demanda de procesamiento cognitivo y rápidamente se estimula el consumo de alimentos de alta palatabilidad, sobre todo con grasa y azúcar. Los supermercados, por ejemplo, conocen perfectamente cómo funciona esta fisiología. Los médicos la conocemos menos. Los supermercados la explotan, los médicos la ignoramos. Los supermercados la explotan a través de estímulos que apuntan a las respuestas automáticas configuradas a través de la evolución de la especie humana y su respuesta a la abundancia y a la variedad. ¿Cómo hacen? Estímulos supernormales, es decir, más allá del umbral para el cual nuestros aparatos receptivos pueden gobernar las aferencias sensoriales. Disponibilidad, saliencia, palatabilidad, señales visuales, olfativas, auditivas y táctiles que superen el control regulatorio para el que estamos preparados.
Esto genera un desacoplamiento de las respuestas homeostáticas respecto de las hedónicas. Carecemos, los seres humanos, de la capacidad de estimar el volumen y las cantidades de las porciones en función de su apariencia. Es decir, cuando vemos un volumen de comida, lo percibimos como inferior a lo que en realidad es. Los mensajes apelan entonces a nuestras respuestas automáticas no conscientes y por lo tanto socavan nuestra capacidad de tomar decisiones cognitivas reflexivas. Pero eso es precisamente lo que le pedimos a los pacientes. Estos mensajes que ocultan la manipulación de la fisiología y al mismo tiempo desplazan la responsabilidad de la conducta a quienes son sus víctimas. Las personas no tenemos la capacidad de ignorar las señales del entorno en que vivimos. No tenemos esa capacidad y afortunadamente hemos sido configurados de esa manera. Estamos cableados precisamente para lo contrario, para sentirnos automáticamente atraídos por las señales del nicho ecológico en que nos ha tocado vivir. Las tendencias humanas a comer en exceso, ancestralmente configuradas en ambientes de escasez, están siendo brutalmente amplificadas por las prácticas y técnicas sociales modernas con fuerte fundamento científico, para generar señales que ni se perciben porque no alcanzan el nivel de la conciencia, ni se resisten fácilmente porque desencadenan respuestas automáticas. Las estrategias del marketing de productos ultraprocesados se sustentan básicamente en la manipulación, no en la persuasión, como nos quieren hacer creer, en la fisiología automática y no en la razón deliberativa, en la desigualdad y en la miseria, y no en la equidad de acceso. Quisiera cerrar esta breve introducción al tema dejando algunas citas de autores por fuera de la medicina, con el mensaje de que es imposible resolver este problema con un encierro disciplinar dentro de la medicina. Hay que ir a buscar otros saberes e intercambiar conocimiento con ellos. En el libro de Marion Nestlé se dice: creemos que elegimos los alimentos por razones de gusto personal, conveniencia y costo. Negamos que podamos ser manipulados por la publicidad y el marketing. Y los profesionales de la nutrición generalmente creen que las compañías de alimentos están genuinamente interesadas en mejorar la salud de las personas. Las dos cosas son falsas. En el libro de Adam Alter, Irresistible, se dice: el problema no es que las personas carezcan de fuerza de voluntad, es que hay miles de profesionales con gran conocimiento científico cuyo trabajo consiste en quebrar sus mecanismos de autorregulación de la conducta. El pensador inglés Mark Fisher desarrolla un concepto que él denomina precorporación. Es el modelado preventivo de los deseos, las aspiraciones y las esperanzas por parte de la cultura capitalista y la ontología de los negocios. Es decir, sentimos que elegimos lo que deseamos y somos libres para hacerlo, pero no entendemos por qué deseamos aquello que elegimos y no somos libres en ese aspecto. En el que a mi criterio es el mejor libro sobre alimentación publicado en idioma español, Una historia social de la comida
de la antropóloga argentina Patricia Aguirre, se dicen cosas como la siguiente: la función evolutiva de los placeres sensoriales y sociales básicos podría ser ayudar a optimizar nuestras decisiones, de modo que la supervivencia y la procreación sigan siendo posibles. En otro fragmento, afirma que si los alimentos como mercancías no necesitan ser buenos para comer, sino buenos para vender, entonces el mercado, es decir, la oferta, con infinita capacidad de inversión, modela la demanda, aunque diga responder a ella. Mientras pensemos que el gusto es subjetivo y no una construcción social, lo dejaremos en manos del mercado. El resultado final es un comensal que decide solo, sin historia, sin cultura, creyendo que es libre de optar. Es un comensal completamente entregado a la publicidad, sin la experiencia y la regulación del conocimiento acumulado por su propia cultura, lo que le permitiría reflexionar sobre las pseudo-informaciones que recibe de los productores de productos comestibles. Estas y otras afirmaciones de grandes autores como los que acabo de decir me permiten sintetizar respecto de qué le pasa a un comensal contemporáneo que recibe señales, aferencias, que producen disrupción de sus mecanismos racionales y culturales para tomar decisiones y permanentes estímulos para tomar decisiones automáticas que escapan al nivel de su conciencia reflexiva. Tal vez una frase que podría sintetizar este complejo fenómeno que vivimos es la famosa frase del Padrino: le haré una oferta que no podrá rechazar. Muchas gracias.